noches, buenos días. Metrópolis de nuevo en su sección Memorias para la Historia va a continuar la conversación con Onofre Rojas. Yo me imagino, y a veces decimos esto y parece algo muy formal y para agradar al invitado, pero muchas personas me comentaron el programa, la intervención tuya, Onofre, y sobre todo el desconocimiento de la mancomunidad. Bueno, yo te lo decía y se agrada también el día del primer programa, de modo que es válida tu presencia aquí y que sigamos hablando, además de los problemas urbanos, que César Pérez nos pidió que lo invitáramos a este tipo de tema, analizar este tipo de temas, seguir insistiendo con la mancomunidad. Vamos a compartir con ustedes esta convocatoria del Museo Memorial de la Resistencia, el concierto de verano. El artista Víctor Mitrov estará en el museo. Esto es parte de las actividades que organiza la Asociación de Amigos del Museo. Esto es a partir de las 8:30 y es una cita obligada. Hay que hacer reservaciones. Usted puede llamar al 688-4440. La asociación está organizando este evento para recaudar fondos para el programa de educación infantil, el cual persigue trabajar con niños en su formación como futuros responsables de la sociedad. Yo creo que es una oferta que no se puede rehusar, estar con Víctor Mitrov y además colaborar con la Asociación de Amigos del Museo. Y el día viernes 30 de agosto es la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos. Y para conmemorar ese día, el Museo Memorial de la Resistencia invita a la caminata que se realizará partiendo de la calle El Conde, zona colonial, desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia. En esta caminata también se recolectará las firmas para llevarla al presidente de la República, y es la misma campaña para solicitar la Comisión de la Verdad. Ya lo saben, viernes 30, la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos. Sagrada, como decía al principio, me imagino que te comentaron la participación de Onofre y yo la pude ver porque está en nuestra página de Facebook. A propósito, los amigos pueden acceder entrando en Metrópolis, incluso los arquitectos que participan aquí. Algunos hasta me solicitaron un debate ya en otra sección que no fuera Memorias para la Historia. Otros decían que si tú no estabas muy solo en esa misión, las otras preguntas institucionales, porque tú sabes que aquí, como temas que hablábamos fuera del aire, si tú no estás con alguien, tú tienes que estar con otra persona. Entonces, si nosotros objetamos algunas situaciones políticas, te dicen, no, pero entonces Carmen y Sagrada deben estar con X o con Y. No admiten que tú puedas disentir y discutir. Entonces, no sé si quieres complacer esas peticiones que decían, pero ¿de quién es Onofre? ¿Con quién está? ¿A quién pertenece? Y yo insistía un poco para fastidiar también a la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Bienvenido de nuevo, Onofre. Muchísimas gracias, Carmen y Sagrada, de nuevo por darme esta oportunidad y bueno, también esta oportunidad es múltiple en el sentido de que Metrópolis es como un espacio tranquilo de discusión, de poder plantear los temas, porque la verdad es que muchas veces uno va a espacios de comunicación que generalmente son bastante sofocantes y estos temas también la ciudadanía merece que se le trate con el debido rigor, tranquilidad, y que se puedan desarrollar las ideas. Bueno, sobre la pregunta como con quién yo estoy, yo no sé en qué sentido, pero bueno, o sea, yo estoy, y también que se pregunte dónde tú estás, yo estoy aquí en el país, estoy sí, que ¿dónde tú estás? ¿Con quién estás? Estoy con el pueblo dominicano, con quien tengo que estar, y yo pienso que
que si algo vale en un país que quiera construir democracia, es precisamente el hecho de que pueda existir la más amplia diversidad. Yo creo que la diversidad de criterios no es cierto, nunca daña, por el contrario, enriquece, y en la medida en que podamos también compartir espacios, por ejemplo, el espacio de la mancomunidad, bueno, es un espacio que tiene de alguna manera una diversidad política, porque son fundamentalmente actores políticos quienes la componen, porque los alcaldes, los regidores, los funcionarios municipales normalmente son actores políticos, y actores políticos partidarios. Ahí vemos parte de los síndicos de la mancomunidad representan diferentes partidos políticos. Son 11. Son 11. Y bueno, es decir, con ellos nosotros tenemos la oportunidad de discutir los diferentes temas. No todo el mundo participa de la misma manera, pero yo creo que es un espacio que vale la pena, que hay que luchar por él, poco conocido todavía, como ustedes lo evidencian. Nosotros quizás no hemos tenido la oportunidad, no tenemos las condiciones para difundir quizás mucho más lo que hace la mancomunidad, e incluso tenemos campañas educativas ya hechas que necesitan de los recursos necesarios para que puedan ser difundidas, porque si hay algo, incluso en lo que la mancomunidad puede contribuir con los diferentes municipios, es articular estos temas transversales, porque, por ejemplo, normalmente los municipios, cada uno tiene algunas pequeñas campañas propias, pero se diluyen. Entonces, una campaña educativa, por ejemplo, de un tema que conversamos la semana pasada, que es el tema de los residuos sólidos urbanos, en general es una sola temática que puede ser abordada de una manera común, con ejemplos más o menos parecidos, aun y cuando tenga sus características en cada lugar. Pero eso es una tarea común. Si nosotros queremos, yo quería comenzar una campañita sencillísima para el tema de la movilidad urbana y el tránsito y el transporte, que es uno de los grandes problemas, es un gran caos en el Gran Santo Domingo, pero en general en el país, que era una campañita tan sencilla como cruza por la esquina. Cruzar por la esquina, o sea, la gente, fíjense en los diferentes puntos de la ciudad, pero fundamental. La gente así pasa por donde quiera, no entiende claramente que esa cebra que está en la esquina es para el peatón. Entonces, por ejemplo, ese es un tema tan importante para la ciudad que necesita pero tú sabes qué pasa una visión común. Con lo de esa cebra y los peatones, y perdona la interrupción. Hay que ser peatón para entender algunas cosas. No estoy justificando el que la gente cruza por donde quiera. Lo que ocurre es que con permitir el pase a la derecha, desde diferentes, o sea, la circulación de los vehículos a la derecha con el semáforo en rojo, los peatones no tienen casi oportunidad de cruzar por ahí porque vienen de vías diferentes. Yo no sé si me doy a entender. Pero es que no hay educación vial tampoco. Yo sé que no la hay, pero incluso eso en vez de contribuir a que el peatón realmente cumpla con eso, vamos a decir, es una regla realmente, una normativa que se establece en materia vial, pero también, y yo te lo he dicho porque a mí me ha pasado en algunos momentos, si tú estás parado, por ejemplo, en la 27 de febrero con Winston Churchill, los carros que van doblando de la 27 para la Churchill a la derecha,
te llevan, y los que Claro. vienen en el sentido contrario también. Y también ojalá esa campañita, como dice Onofre, se iniciara y se mantuviera porque no hay constancia, Sí. igual que con las enfermedades, con las plagas, el dengue. Yo recuerdo que el chino Bujosa Así. inició el año pasado o antepasado con, creo que con tránsito terrestre. Sí. No Una cosa de sigamos con chivos sin ley. Chivo sin ley. Pero e incluso llegaron a colocar letreros en Ujú. vías muy importantes, pero se quedó. Se quedó. Entonces, eso es importantísimo. Pero mira, Pero entonces, bueno, vuelvo al tema de la, o sea, Hay de una la, cosa de la que quería importancia de la... agregar antes para Ajá. seguir en la línea de Carmen, que es increíble la misma coincidencia de lo que Carmen ha planteado. O sea, entre el desconocimiento de lo que es la gran mancomunidad, el escepticismo de que cambia algo. Pues, y la esperanza. ujú. Pero sobre todo, o sea, como se desarrolló bastante el tema de la basura, hay un montón de interrogantes sobre la basura y además claro, por desconocimiento y quizás por la propia cultura política, mucho escepticismo porque no se va a acabar con la corrupción. Y que como los regidores, que aquí lo que hay una repartidera, una que sé yo cuánto, que eso no va para ningún sitio. Y además, con tu historia, tu origen o proveniencia política de la izquierda, dicen, bueno, eso es una utopía más. Y él Onofre usó mucho el término utopía, pero mira, Sí, yo tengo aquí precisamente lo de los residuos sólidos. sí. Y no es que nos vamos a limitar a eso, pero es un tema que está Sí, sobre sí, el sí, tapete. sí, Y sí. las Por eso preguntas, quise- que por cierto, parece que la forma técnica y posmoderna de referirse a la basura es residuo sólido. Sí. Los residuos Ya lo de sólidos basura, urbanos. exacto. Sí. Entonces, de qué ha pasado durante una semana, lo que planteaba a propósito de los residuos sólidos y lo que se ha seguido discutiendo. ¿Hay algún cambio? ¿O seguimos rodeados de basura por todas partes, o de residuos sólidos por todas partes? Ese eufemismo. No, o sea, eso, la problemática continúa igual que hace una semana, con el agravante De que hay más residuos de que sólidos. se están comenzando a intensificar las lluvias Ujú. y, por ejemplo, es el manejo de esa situación allá en el vertedero de Duquesa se hace más difícil porque al no haber un manejo técnicamente bien diseñado, ordenado, organizado, sobre todo la movilización de la basura cuando están las lluvias se hace más difícil al no haber vías adecuadas internamente en el vertedero, entonces eso hace que se obstaculice el tránsito allí dentro y eso de alguna manera plantea que se puedan hasta producir un cierto entaponamiento allí y eso eso incide en lo que es el proceso normal porque estos camiones, por ejemplo, tienen que durar más tiempo haciendo la cola para para volver a hacer. Y eso es parte, una de las cosas que explica un punto que yo le señalé la semana pasada y que tiene que ver con la salida que se plantea desde el punto de vista técnico. Tenemos que hacer una pausa, Onofre, excúsanos. Ajá. Cuando regresemos, vas a continuar con la explicación y también por qué no se hace realidad el contrato con los japoneses, que eso es una parte que tú explicaste muy bien la semana pasada. Una pausa y regresamos. Recordemos la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos el viernes, actividad que organiza el Museo Memorial de la Resistencia. La caminata sale a las 5:30 de la calle El Conde hasta el Parque Independencia.
conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos. Antes de continuar con la basura, que definitivamente es el tema favorito, cuando vi la fotografía, las imágenes de los alcaldes, dije, son 6. Y tú me decías, no, son 11. Y después descubrí que es que Pedro Brán tiene otra categoría ya. Pedro y otro Brán es un municipio. Un municipio. Los Alcarrizos Pantoja, también. Entonces, ¿cuántos son? No, los municipios de la mancomunidad son 11. Son 11. San Cristóbal, Nigua y Jaina, de la provincia de San Cristóbal, el Distrito Nacional. Pero cada uno tiene un alcalde, Claro como que municipio sí, al fin. Claro que sí, pero aparte de eso, de esos 11 municipios, tú tienes, me parece que son 12 distritos municipales que tienen sus alcaldes. O sea, dentro del territorio de esos 11 municipios hay distritos municipales. ¿No se ha replanteado unificar de nuevo aquello? No como estaba antes. Sí, pero a mí me parece ahora como demasiado, o sea, porque dentro de los municipios, distritos municipales, quizás sería interesante luego hablar sobre eso. Como la descentralización del agua. Sí, distritos exacto. municipales que, o sea, muchos de ellos han existido siempre. Lo que pasa es que en la Constitución de la República y en la nueva legislación, de hecho, se le ha dado una categoría que prácticamente es igual que municipio, porque sus autoridades incluso son electas de manera directa. O sea, en esos distritos eligen ahora el alcalde. La discusión venía en saber si al alcalde del municipio al que pertenece el distrito se le sumaban los votos de los distritos o no. Wow. Y eso fue toda una discusión y al final de cuentas, bueno, se le ha sumado, pero como son autoridades electas de manera directa, esa autoridad se siente como tal, independiente, y además que se le transfieren de manera directa los recursos. Onofre, los síndicos, los alcaldes entre sí tienen contacto. Vemos a el alcalde Roberto Salcedo como el fiscal del distrito. El fiscal de Pedernales tiene la misma categoría que el fiscal del distrito. La igualita, pero uno es la fiscal del distrito. Entonces, los demás tienen la misma categoría que Roberto Salcedo. Bueno, o sea, legalmente sí, constitucionalmente sí la tienen. Ahora, hay pero realidades. No debe tener el mismo poder. No, pero hay realidades. Claro. O sea, el Distrito Nacional es el ayuntamiento más grande, claro, que tiene la mayor población, pero también donde se concentran más recursos. Y eso le da una dimensión diferente. Pero además, en el caso específico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, también tiene la gran ventaja de que es el que conservó la memoria histórica de lo que fue el Ayuntamiento de Santo Domingo. O sea, antes era un solo ayuntamiento del Gran Santo Domingo, pero digamos que la sede central y todo lo que era la estructura organizativa, la estructura técnica, es decir, quedó en gran medida concentrada en el Distrito Nacional. Entonces, tú te encuentras que hay una diferencia muy grande en términos institucionales, en términos de recursos económicos, en términos de la capacidad para aplicar las normativas entre el Distrito Nacional y otros municipios. Sagrada mencionaba, excúsame, la utopía, y que quizás, como decían muchos, pero que eso es muy utópico, pero ahora cuando tú explicas la cantidad de distritos municipales, los municipios, los intereses, las diferencias entre quién maneja o quién no maneja presupuesto, yo creo que debemos terminar el programa aquí, porque es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. La mancomunidad no serviría para unir y para lograr la realización de estos proyectos. Es muy complicado, ciertamente es muy complicado. Ahora, yo les digo algo a ustedes y al país. O sea, la única brecha alternativa que yo veo para que en la República Dominicana, no solamente en el Gran Santo Domingo, en el país completo, porque
es mucho lo que se ha hecho en términos de división del territorio. Yo digo, con el territorio nacional se ha producido una especie de salchichonamiento, o sea, el territorio ha sido dividido en pedacitos. Entonces, ya desde el punto de vista político, institucional, administrativo, recomponer eso muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque ya, o sea, se han creado esas demarcaciones que la gente la ha asimilado como la panacea incluso para resolver sus problemas. O sea, mucha gente ha defendido a uña y diente la creación de esas demarcaciones porque se le ha vendido la idea de que en la medida en que una sección, un paraje, pasa a ser un distrito municipal, sube de categoría. Y un distrito municipal, antes lo que eran distritos municipales, que se le vendió la idea de que subieran a municipios, suben de categoría. Y nosotros tenemos muchas zonas antes que no existían tantas provincias, entonces bueno, cuando se dividieron determinadas zonas, se entendió que subían de categoría. Ahora, subieron de categoría en términos de la administración, pero la realidad ha demostrado que no han subido de categoría en términos de la mejoría de las condiciones de vida, en términos de el mejoramiento institucional, y en muchos casos lo que se ha visto es que muchas de estas divisiones lo que han resultado es sencillamente en una multiplicación de algo que también, porque hay gente que ha utilizado incluso la división territorial como idea de que eso es la descentralización. Y entonces eso es algo que es realmente inverso incluso en muchos casos a la propia descentralización. ¿Por qué? Porque a nivel de estos territorios, en muchos casos, se crea también una especie de caciquismo local. Y bueno, al aumentar el número de caciques locales, también entonces esto muchas veces lo que crea es más dispersión en el territorio. No son todos los casos, o sea, hay casos donde se justifica lo que se ha hecho. Ahora, revertir eso desde el punto de vista político ahora mismo, yo lo veo más quimérico, más imposible que la idea que hay, que yo creo que es una idea sabia, que se instituyó en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, que estableció la figura de las mancomunidades, porque la figura de las mancomunidades es lo que podría permitir hacer una planificación, por lo pronto, territorial más razonable. Es lo que puede permitir entonces formular toda una serie de proyectos de desarrollo que tengan un mayor sentido en el territorio, porque definitivamente, o sea, hasta que en la República Dominicana no entendamos que hay que recuperar el territorio como, digamos, el espacio natural para la planificación, para la proyección del desarrollo, o sea, en el país vamos a seguir perdidos, más perdidos que el hijo del Inver, porque no hay una noción del territorio clara. Cuando tú analizas el propio gobierno nacional, el gobierno de la República Dominicana en el territorio igualmente actúa fragmentado, es decir, no actúa como un cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, representación de la presidencia de la República en el territorio, un gobernador provincial, pero ese gobernador provincial no representa una autoridad frente, por ejemplo, a las diferentes delegaciones sectoriales, ministeriales del gobierno. Entonces, el gobierno actúa, obras públicas, salud pública, educación, o sea, actúa de una manera tubular en el territorio. Cada una de esas
sectoriales del gobierno manda su directriz en el territorio y no existe los vasos comunicantes, la articulación de visión en el territorio, y por eso tú te encuentras una multiplicidad de acciones inconexas en el territorio de parte del gobierno. Entonces, pero eso con más razón pasa entonces cuando los municipios tú los divides así, entonces eso te fragmenta mucho más el territorio. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Y de dónde que tienen sentido las mancomunidades? Es que precisamente, o sea, el desarrollo no es sectorial y el desarrollo no es de nadie en particular y no es de ninguna autoridad en particular. O sea, el desarrollo es integral. Las personas tienen problemas en un territorio determinado, tienen situaciones específicas, tienen unas condiciones de vida muy específicas que requieren de un tratamiento que es integral. Y ese tratamiento hay que visualizarlo. Tienen que haber órganos de planificación territorial. Ese es un déficit tremendo que tenemos en la República Dominicana. O sea, hay que planificar el territorio. Los municipios, aquí se critica mucho que los ayuntamientos, por ejemplo, no aplican lo que se ha establecido, que es el presupuesto participativo. Ahora, yo digo, el presupuesto participativo de los ayuntamientos es una cosa elemental, es limitadísima, porque los ayuntamientos por ley deben recibir el 10% del presupuesto nacional. En la práctica reciben aproximadamente el 5%. Entonces, los ayuntamientos de ese por ciento, cada ayuntamiento tiene un porcentaje, más o menos un 40% para inversiones. Inversión. Entonces, de ese por ciento de las inversiones, hay un pequeño porcentaje que se establece para el presupuesto participativo, es decir, para que las comunidades propongan aquellas obras que consideren prioritarias. Es decir, cuando tú sacas la cuenta, eso no llega ni siquiera al 1% del presupuesto nacional. En consecuencia, el presupuesto participativo, visto así municipalmente, es una insignificancia. ¿Qué es lo que tiene que ser verdaderamente participativo? Es el presupuesto nacional. Ahora, para que el presupuesto nacional sea participativo, eso amerita que existan mecanismos territoriales de planificación, es decir, oficinas que puedan agrupar a varios municipios, que te puedan agrupar una provincia o varias provincias, y entonces tú planifiques el desarrollo de ese territorio. El Ministerio de Planificación ha establecido una especie de regionalización. Ahora, esa regionalización necesariamente no está acorde como está organizado el gobierno y mucho menos como están organizados los municipios. Cuando regresemos, yo te voy a manifestar una preocupación extra, porque tú me estás hablando de la posibilidad de una gran transformación después de una reforma constitucional que nos causó tanto trabajo y tormento. Y usted tiene experiencia porque usted trabajó mucho tiempo en CONARE, donde se diseñó el país que quisimos tener y modificación del Estado. Sí. Regresamos de inmediato. Y advertimos que no íbamos a desesperanzarnos, pero escuchándote, y sé que a Sagrada le ocurrió lo mismo, esto es un rompecabezas muy difícil de armar. Así es. Hemos fraccionado porque Carmen, él además ha dicho que son 23 en vez de 11. Sí, es verdad lo del salchichón. Son 23. Y un salchichón de los grandes. Claro. Pero insisto, yo creo que la figura de las mancomunidades da un marco de posibilidad que, bueno, o sea, no es igual
que una provincia ni nada por el estilo, porque no va a elegir autoridades, sino que es un espacio que puede servir como un marco de planificación más adecuado, pero al mismo tiempo también que puede establecer, precisamente por esa condición, puede establecer proyectos comunes. Porque el tema es, como yo les comentaba la semana pasada, por ejemplo, en el caso del Gran Santo Domingo, tú no puedes planificar, por ejemplo, el desarrollo medioambiental del Gran Santo Domingo municipalmente. O sea, tienes que verlo de una manera integral, porque ya yo le puse el ejemplo concreto de los desechos sólidos. No es posible. Pero si tú tienes que enfrentar, vamos a decir, una problemática tan concreta en medio ambiente y turismo, como es, por ejemplo, el frente marino del Gran Santo Domingo, tiene que contar con todo, que es un recurso fundamental, pero tú tienes en el frente marino del Gran Santo Domingo, de estos municipios de la mancomunidad, tú tienes a San Gregorio de Nigua, tienes a los Bajos de Jaina, tienes todo el frente del Distrito Nacional, el malecón del Distrito Nacional, tienes todo el malecón de Santo Domingo Este, tienes Boca Chica. Entonces, todos esos son municipios que están en el frente marino del Gran Santo Domingo. Entonces, tú tienes que aplicar políticas que son comunes. Por ejemplo, yo creo que le mencionaba que en el plan maestro, por ejemplo, de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, el plan maestro de agua potable y saneamiento, por ejemplo, ahí está, digamos, algunos planteamientos para enfrentar el tema de la contaminación del frente marino. Entonces, son proyectos que ameritan inversiones importantes, que ameritan un tratamiento específico importante. Pero eso es el mismo problema si tú tomas los ríos del Gran Santo Domingo, sobre todo los tres principales, que ese cinturón que completan con el mar, ese cinturón de agua del Gran Santo Domingo, el Osama en la parte este, el Isabela en la parte norte y el río Jaina en el oeste. Entonces, ahí tú tocas igualmente casi todos los municipios del ¿A nadie se le ha ocurrido revertir Domingo. esa división de Tirso Mejía o modificarla, transformarla, hacerla más, independientemente del logro que tuvo y que tiene en algunos aspectos? No, porque hay muchos aspectos buenos. Absolutamente, pero nadie ha pensado en hacer una especie de recogida de todas esas subdivisiones. Ahí yo te puedo decir, a Tirso, yo recuerdo cuando Tirso llevó su proyecto a la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, porque desde aquella ocasión discutimos el tema y sí le advertimos a Tirso sobre la necesidad de, cuando se hiciera la división, dejar establecido por lo pronto un mecanismo común de planificación y de coordinación del territorio, porque en el caso sobre todo de aquí del Gran Santo Domingo, esto es una metrópolis. Es una metrópolis que, como digo, los problemas son comunes la mayoría, y estaba poniendo eso de los ríos ahora. No puede haber un tratamiento particular de un municipio para cada uno de estos ríos, son problemas comunes. Pero si tú te vas, por ejemplo, hay que ordenar el territorio, hay que hacer un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo. Es básico, es fundamental para controlar un poco el desorden del crecimiento, y hay que hacer una planificación urbana con una visión integral. Ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas está construyendo esta vía de circunvalación. Eso es una medida que al final de cuentas es una medida que tiene que tomarse dentro de un esquema de planificación urbana metropolitano, necesariamente. Pero ha sido tomada así. Porque, bueno, el punto es que uno de los graves problemas que tenemos también es
que esa falta de articulación del Estado dominicano hace que muchas veces, por ejemplo, las propias prerrogativas municipales no se tomen en cuenta. Y ahí los volvemos municipios a no la fueron tomados preocupación en cuando cuenta vino el cambio. para- ¿Cuándo se va a reformar eso si venimos de la reforma integral de la Constitución, de una nueva Constitución? Y ustedes en el Consejo, en el CONARE, la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, sí. estudiaron decenas de posibilidades para que no sea la visión tubular que tú planteas. Entonces, tenemos que seguir con esos bueyes. Bueno, o sea, hay cosas que necesariamente habrá que retomarlas, a mi juicio, desde el punto de vista constitucional. La reforma se hizo, en muchos aspectos es positiva, pero está claro también que muchos de las cosas que se reformaron no era necesariamente lo que queríamos y lo que aspirábamos. En su momento habrá que plantearse eso. Ahora, hay muchos otros aspectos que que también en la transformación del país, en los procesos de reforma y de cambio, no son necesariamente procesos legales, que ese es otro aspecto. O sea, ese es un problema fundamental de la reforma. Y en el caso nuestro, siempre pensamos que lo único y lo más importante es el cambio en el plano legal, que ciertamente es fundamental, pero que si no va acompañado o al revés, incluso lo ideal sería que fuese precedido de un cambio cultural, de un cambio en la cultura, porque hay muchas de las cosas que estamos hablando que efectivamente se pueden superar. Pero ¿cuál ha sido la experiencia tuya en los años transcurridos desde el 2008 a la fecha con esto que es inédito, como hablábamos en el programa anterior? Yo estoy desde el 2010. Okay. A final del 2010 comenzamos me pidieron que participara en esto. La experiencia es que se evidencia que esto yo cada vez lo veo más claro, es más necesario que nunca. O sea, el hecho de que pueda haber una instancia de articulación del territorio de los municipios me parece fundamental. No creo ¿Solo que en el sea, Gran Santo Domingo? No, eso no existe en Puerto Plata, en La Vega, hay muchas otras mancomunidades. Santiago. Hay muchas otras mancomunidades. Ha ido creciendo la idea de las mancomunidades y hay algunas incluso que funcionan o sea, que han tenido buenas experiencias, pero todavía son, es decir, no son instancias establecidas vamos a decir, con una institucionalidad más desarrollada, ni con el poder, por ejemplo, que tienen ya en otros países, en Europa. Hay mucha experiencia de mancomunidades y mancomunidades que tienen, incluso y que tienen mucha capacidad ya y tienen capacidad económica. Por ejemplo, tú te encuentras mancomunidades que, por ejemplo, el tema de residuos sólidos, te pongo el caso, yo sé que en Valencia, en España, existe el Consorcio Valenciano de Residuos Sólidos. Entonces, es una agrupación de los municipios de la región de Valencia que son los que te manejan con una empresa pública integral del municipio, de esa región, te maneja el tema de los desechos sólidos allá. Y es ese consorcio valenciano el que tiene la facultad, por ejemplo, para vamos a decir, contratar empresas españolas con gran experticio en el manejo de estos temas, por ejemplo, para manejarte un relleno sanitario, otras empresas que son especializadas en el tema de la recolección de los desechos, etcétera. Y entonces existe una empresa pública profesionalizada que se maneja con empresas privadas y eso y yo creo que es una experiencia interesante. La mancomunidad tiene un contacto directo con sus integrantes. Es decir, tú tienes una oficina y en esa oficina recibes
o le solicitas a los 11 ayuntamientos su opinión sobre algún tema, Sí, no, o le bueno. exiges? ¿Cómo está conformada tu organización? ¿Tú la presides? ¿Tienes asistente? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, pero la mancomunidad la preside los alcaldes. Hay una junta operativa que está conformada por los alcaldes, y también en una reforma reciente se le ha incluido la participación de los consejos municipales de regidores. Entonces, esa junta operativa se reúne cada cierto tiempo para trazar las políticas, los planes. Entonces, luego hay mesas sectoriales que se conforman de técnicos de los diferentes municipios. ¿Cuánto tiempo tiene la mancomunidad? Bueno, se comenzó a gestar en el 2008 y formalmente la resolución de crear la mancomunidad la votaron las salas capitulares en el 2009. Algo ha conseguido la mancomunidad, pero tú lo vas a decir después de la pausa. Después de la pausa. Entonces, del 2008 a la fecha, ¿qué se puede señalar como un logro de la mancomunidad? Bueno, la mancomunidad ha desarrollado toda una serie, vamos a decir, de acciones de articulación entre los municipios. Por ejemplo, yo te puedo decir como una contribución importante que hizo la mancomunidad fue toda la lucha, por ejemplo, contra el cólera con el Ministerio de Salud. La entidad que más se movilizó, te podría decir, en ese momento cuando se declaró el tema de la epidemia, fue la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Incluso el primer caso de cólera acá se ubicó en el dique de ahí en Santo Domingo Este, y justamente una semana antes la mancomunidad con el Ministerio de Salud había hecho una gran jornada de limpieza ahí, porque es una zona de mucha concentración de problemas de basura, etcétera. Entonces, bueno, desarrollamos una campaña importante con el Ministerio de Salud frente al dengue y todo eso. Entonces, incluso con ese acuerdo se estableció que el Ministerio de Salud contribuyó con los municipios, por ejemplo, para vacunar a los empleados de los ayuntamientos que manejan la basura, ayudarle en tema de la higiene y la protección, etcétera. O sea, se han establecido acuerdos importantes, por ejemplo, con este ministerio. Está el plan que yo destaqué aquí, y para mí una de las cosas más importantes es tener diseñado el principal plan que ha tenido el país en materia de residuos sólidos. Y creo que es algo que le ha dado mucha luz al Ministerio de Medio Ambiente en la República Dominicana para que finalmente establezca, la van a lanzar dentro de poco, una política nacional de residuos sólidos. Es decir, aquí el Ministerio de Medio Ambiente se creó desde el año 2000, pero que lo diseñamos en aquella Comisión de Reforma del Estado, precisamente, pero todavía no hay propiamente una política nacional de residuos sólidos. En este momento el Ministerio está dándole los toques finales para esa pregunta terminarla. se quedó en el aire cuando te decía que qué posibilidades de hacer el contrato con los japoneses o de verdad abocarnos a transformar la recolección de residuos sólidos aquí. Bueno, eso yo te decía que es algo que depende de la voluntad política del gobierno central, con el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza, y los municipios. Es decir, yo creo que hay que dar un ejemplo de concertación de políticas públicas,
donde el gobierno nacional y las autoridades locales se pongan de acuerdo para resolver un problema medular. Tenemos claro cómo hacerlo y eso también ya está claro cómo hacerlo en otros municipios, y yo creo que llegó la hora de enfrentar este tema de los residuos sólidos. Onofre, tú mencionabas los gobernadores. Es evidente que la función de un gobernador y su origen es absolutamente distinto al del alcalde, pero en la mancomunidad, ¿cuál es el papel de los gobernadores? Y si en esos distritos, en esos municipios hay gobernadores. No, los distritos son alcaldes. Alcaldes solamente. Y en los municipios. Nosotros con la gobernación de la provincia y hemos articulado algunas acciones específicas, pero digamos que en realidad la mancomunidad procura hacer articulaciones. Tú decías de los logros, te voy a mencionar un caso. Una muy buena articulación, muy práctica que hemos hecho, es con el Ministerio de Obras Públicas. Te puedo decir, para darte un dato más o menos, que en el último año, los últimos 12 meses, en el Gran Santo Domingo, fruto de un acuerdo que hay de la mancomunidad con el Ministerio de Obras Públicas, se han aplicado más o menos unos más de 900 millones de pesos en asfalto. Y este es un trabajo... ¿Ese es un acuerdo de ustedes? Un acuerdo de la mancomunidad, lo firmaron todos los alcaldes de la mancomunidad con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y esto le ha dado, fíjense, ese es un muy buen ejemplo de cómo se deben concertar los recursos. El Ministerio de Obras Públicas no tiene las posibilidades de hacer este trabajo solo. Necesita, por ejemplo, los municipios, te estoy hablando... La orientación pero la aplicación, la necesidad pero la aplicación práctica, sí. La aplicación práctica, porque estamos hablando de 900 millones que ha puesto Obras Públicas en asfalto. Ahora, los ayuntamientos han puesto mucho dinero en personal, en equipos, en la aplicación de esto. Y debo decirle, la coordinación de todo eso lo ha hecho lo que es la Mesa de Obras Públicas de la Mancomunidad. Pero le voy a decir una cosa, la coordinación, para que veamos incluso lo que se puede hacer en el país a veces, y lo que también mucha gente dice que son quimeras, pero a veces la voluntad, y eso es algo que hay que insistirlo. O sea, en este país se ha perdido mucho el sentido de lo público y el valor de la acción cívica a favor de lo que son proyectos y problemas comunes. Yo destaco mucho, por ejemplo, el ingeniero Kennedy, lo menciono por su nombre, es un muchacho funcionario del municipio de Los Alcarrizos, y ese hombre de manera honorífica totalmente, o sea, dedica 6, 7 horas de trabajo al día honoríficamente para que eso se haga, esa articulación y esa coordinación. Tú te imaginas lo que es coordinar toda la aplicación de ese asfalto, porque es una tarea compleja. Y que sea en el lugar donde se necesita. Y es una tarea que tiene que ir al lugar que se necesita, que hay que hacer la coordinación para enviar los camiones de obras públicas, para que estén las brigadas de cada municipio. O sea, es una tarea que debería ser a tiempo completo. Y esos equipos de la mancomunidad, hasta la fecha, además proporciona empleo en los distintos lugares. Mucho empleo. Están haciendo ese trabajo voluntariamente. Ahora, ¿a qué tenemos nosotros que llegar? A que ese tipo de acción se hagan de manera cotidiana y tengan los especialistas asignados que hagan esa tarea. ¿Cuántas de mesas articulación. tiene Mancomunidad? Tenemos funcionando actualmente 3 mesas, pero vamos a necesitar, hay otras mesas que habrá que crearlas. Tenemos la mesa de medio ambiente, que se encarga de todos estos trabajos ambientales que hemos dicho, la mesa de obras públicas, no está tan desarrollada, pero hay una mesa
que ha estado tratando los temas de tránsito y movilidad. Que eso es un urbana. tema pendiente y Es tenemos un la tema mesa de muy Metrópoli que ya importante. se acabó. Muchísimas gracias, Onofre. Buenas noches y buenos días.